Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Te glorificamos, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. En esta hora, Padre, damos gracias a Dios, a usted, y damos inicio a este culto de la noche, Señor. Y queremos, Señor, bendecir tu nombre, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, de estar una vez más en tu presencia. Gracias, Padre, por esta palabra que nos regalas hoy. Una palabra que edifica, que restaura, que sana, que liberta, mi Dios. Una palabra que nos haga reflexionar, oh Padre de la gloria, en qué posición como iglesia estamos, como pueblo de Dios estamos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que dé el fruto que tiene que dar a su tiempo. Padre, tu sierva está aquí, oh mi Dios, Señor. Ministra, Espíritu Santo de Dios, toma control de todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para que tu palabra no sea interrumpida, para que tu palabra llegue hasta los lugares donde tenga que llegar a través de este medio, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, mi Dios, en tu pueblo. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra, que es vida, Señor, que es pan, que es alimento espiritual a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Bien, la palabra de Dios, vamos a buscar Mateo 25 y nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la palabra así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron aceite, ¿verdad?, consigo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se han apagado. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, añada bendición a su palabra. Señor, use a su sierva como usted quiere usarla en esta hora, y que no sean palabras de mi sabiduría, Señor, no sean palabras humanas, Señor, sino que sea tu palabra a través de esta parábola que nos enseña, porque esta parábola está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es muy importante este tema, ¿verdad? Principalmente es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios. Esto es lo que verdaderamente nos quiere ilustrar a través de esta parábola, que como iglesia nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad?, para ese tiempo muy especial, para la llegada del Hijo de Dios, sí, y para la entrada, ¿verdad?, al reino de Dios en los cielos. Dice la palabra de Dios que 10 representa la congregación, representa a la iglesia toda completa, ¿verdad? Y que las 10 vírgenes es figura del pueblo de Dios, ¿sí? El estado o la condición del pueblo de Dios actualmente es como lo representan estas 10 vírgenes: 5 prudentes y 5 vírgenes insensatas, ¿sí? Podemos notar también que posteriormente a lo que dice su palabra en Mateo 24, ¿verdad?, donde el Señor habla y le dice a los discípulos de los postreros tiempos, inmediatamente Él empieza a hablar de esta parábola para que cada uno de nosotros tengamos un conocimiento más amplio y más pleno, ¿verdad?, de lo que va a suceder, y que nos preparemos, porque en realidad la idea es que nosotros estemos preparados. Creo que para este tiempo, hermanos,
cada uno de nosotros ya debemos estar preparados. No podemos ser insensatos, no podemos ser imprudentes, sino que dice la palabra de Dios, nos enseña a través de esta parábola a ser prudentes, ¿sí? Miren lo que hicieron las 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? Dice que las 5 vírgenes prudentes representan a aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Esperando al novio, tomando aceite en sus lámparas. Estar preparados con ese aceite, ¿verdad? En las lámparas. Pero miren lo que dice las insensatas, las 5 insensatas, ¿verdad? Cuando vamos a ver la palabra de Dios, insensata es una persona necia, ¿verdad? Una persona irresponsable con lo que Dios le ha dado. Porque las 5 representan al pueblo de Dios, y las 10 también, las otras 5 también, o sea, siendo las 10, representan el pueblo de Dios, representan lo que hay dentro del pueblo de Dios. Yo no sé tu condición hoy, pero yo te quiero decir en esta noche que aún tenemos tiempo, porque si todavía estamos siendo irresponsables en lo que Dios nos ha dado y no estamos haciendo la voluntad de Dios, todavía tienes tiempo para arrepentirte y hacer las cosas como el Señor está mandando a que las hagamos. Entonces vemos, gloria a Dios, ¿sí? La imprudencia, vemos las vírgenes prudentes y vemos las vírgenes insensatas. Vemos que dentro del pueblo de Dios hay gente insensata, pero que también hay gente prudente. Y el Señor quiere que para este tiempo todos seamos prudentes. Nadie tiene excusa, como ya lo he dicho anteriormente. Gloria a Jesús. La palabra nos habla bien claramente. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Sí, nosotros somos lámparas en este mundo, hermano. La palabra de Dios es lámpara y lumbrera, dice, al camino. Nosotros como vasijas de Dios tenemos que tener el aceite suficiente para poder alumbrar. Tenemos que tener el aceite suficiente para poder ser esa iglesia como un baluarte verdaderamente aquí en la tierra. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que si nosotros no somos prudentes y somos irresponsables, porque entonces seremos insensatos, no podemos ser esa iglesia que lleve su palabra y que alumbre a este mundo que está en oscuridad. Podemos notar que la palabra viene posteriormente, como dije anteriormente, ¿verdad? Dios empieza a hablar acerca del fin de los tiempos, pero con la idea de que nosotros nos preparemos, hermanos. Y es lo que yo quiero decirle, hermano. Si todo este tiempo que hemos estado encerrados en nuestras casas, Dios nos ha dado la oportunidad de prepararnos, de buscar su rostro, de conocer verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, no pierdas más el tiempo si no lo has hecho. Te pido en el nombre del Señor Jesús que te pongas a cuenta con Dios y empieces a buscar a Dios como verdaderamente Él quiere que le busques. Tenemos que estar preparados en oración. La iglesia en estas 2 semanas que quedan de este mes, hemos proclamado ayuno, oración y reloj de oración, hermanos. Y cada uno, hermano, tiene que ver por lo suyo, porque la salvación es individual. Yo no puedo salvar a nadie, pero como atalaya sí te tengo que decir lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Entonces, Él quiere que te prepares. Miren lo que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Y ya nosotros hemos hablado de este tema, de la palabra de Dios, de lo que nos dice en Lucas. Vamos a ver lo que dice Lucas 21. Lucas 21 nos habla de cómo tenemos que estar preparados, ¿sí? Y él dice en el versículo 34 y 36 de Lucas 21, que habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Ya hemos hablado de eso, hermano. Pero mire lo que él dice en el 34.
mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este es un consejo que Lucas, ¿verdad?, a través de la palabra de Jesús, porque era Jesús hablando, ¿sí?, aquí nos da. Era Jesús dándonos el consejo, hermano, a través del libro de Lucas. Y dice, gloria a Jesús. Y miren lo que dice el 35, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Sobre todos va a venir, ¿sí?, el de repente, va a venir la venida del Señor será de repente, hermanos. Y lo que dice el 36, vela pues en todo tiempo orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, vendrán, hermano. Vendrán. Ya está establecido que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es lo más importante. Para estar de pie delante del Hijo del Hombre tenemos que estar preparados. Por eso estamos hablando de los hijos prudentes y de los hijos insensatos, ¿sí?, de aquellos irresponsables que no quieren obedecer a Dios y que no quieren hacer la voluntad de Dios, porque ya Dios ha dicho que Él vendrá y eso es inevitable. Entonces, que no nos tome la venida del Señor, como dice Él aquí, ¿verdad?, como Él dice en su palabra, gloria a Jesús, haciendo lo que no debemos, ¿sí?, sino que más bien hagamos lo que Él ha dicho que hagamos, como dice la palabra en el 34, dice, mira también por vosotros mismos. ¿Qué te está diciendo? Tú tienes que ver por ti mismo. Yo no puedo depender de nadie, yo solamente dependo de Dios. Usted depende de Dios. Yo estoy aquí como un atalaya para darle la palabra y para decirle a usted la voluntad de Dios y lo que Dios quiere. La voluntad de Dios ahorita mismo es que usted sea una persona prudente y que aprenda y que estudie la palabra, que vea los tiempos que vienen, porque no son buenos. Entonces, el consejo que Cristo nos da a través de esta palabra en Lucas, gloria a Jesús, o la recomendación, es para que nuestros corazones no se carguen, como dice él, ¿de qué? De glotonería, de embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida. No te preocupes por lo que Dios va a hacer mañana, ¿sí? El día de mañana tiene su propio afán. Dios hará lo que tenga que hacer. Preocúpate por las cosas de arriba y no por las de abajo, hermanos. No es tiempo para eso, ¿sí? No seamos insensatos, como aquel que dijo, derribaré mi granero, llenaré mi granero, haré esto, haré lo otro. Y el Señor le dijo, tú eres un tonto, tú no sabes si mañana yo vengo por ti. ¿Recuerda? ¿Sí? Entonces, a veces estamos haciendo planes y nosotros no sabemos el día ni la hora, porque dice la palabra de Dios que como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Por eso Él dice, vela pues en todo tiempo orando, que seas tenido por digno de escapar. Una persona digna de escapar, hermano, de todas estas cosas que van a venir, porque Él dice que va a venir sobre toda la faz de la tierra, es aquella que se encuentra haciendo la voluntad de Dios. Es aquella que es una persona, gloria a Dios, sensata. Una persona prudente, que está viendo los tiempos, ¿sí? Que está reconociendo los tiempos y está queriendo hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros tenemos entonces que estar pendiente para que ese día no nos tome de sorpresa. Por eso el Señor nos advierte en su palabra. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y vemos a lo largo de la palabra de esta parábola, ¿sí?, que dice que entonces las prudentes, las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Mucha gente dentro de las iglesias como lámparas, pero sin aceite, hermanos. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, el aceite es símbolo también de la palabra. Necesitamos, hermanos,
tener el aceite del Espíritu Santo para que la revelación de Dios venga a nosotros y estar apercibido de lo que va a venir. Pero el necio no va a entender esto, dice la palabra de Dios. El necio va a estar dentro de las iglesias, pero no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Mas sin embargo dice que los prudentes tomaron aceite y tomaron sus vasijas. Miren, ¿sí? Las prudentes tomaron aceite, ¿en qué? En sus vasijas. Nosotros somos esas vasijas, hermanos. Y necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Hay mucha iglesia sin el Espíritu Santo. Y lo más triste y lo más lamentable es que una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia que no sabe para dónde va, que ha perdido totalmente la visión, la dirección, porque dice que el Espíritu Santo está en este tiempo para dirigirnos, hermanos, para dirigirnos. Entonces dice que ellas tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿sí? Juntamente con sus lámparas. Gloria a Jesús. Necesitamos tomar aceite, Espíritu Santo, y necesitamos tener las lámparas, ser esas vasijas, gloria a Dios, llenas del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y mire lo que dice el versículo 5. Y dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos pensar que el esposo está demorando, como muchos creen, ¿verdad? O tienen por tardanza la palabra de Dios. Él ha dicho que Él vendrá, yo lo creo. Y Él ha dicho que tenemos que estar en todo tiempo preparado, en ruego, en súplica, en oración, en ayuno, buscando el rostro de Dios. Te invito, hermano, para que estas 2 semanas no pierdas de hacer lo que Dios está llamando a su iglesia a hacer. Buscadle mientras pueda ser hallado y mientras Él esté cercano, hermano. Porque no sabemos el día ni la hora. Yo no quiero meterle temor a usted. No quiero, hermano. Pero la palabra de Dios es lo que está diciendo. Y yo voy a hablar lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Dice la palabra de Dios que cuando mucha gente está viendo que esto demora, pero dice la palabra de Dios que es allí cuando muchos van a estar descuidados, es cuando Él va a venir. Por eso tenemos que ser prudentes. Hermano, prudencia. Usted no mire que no ha venido. Él dijo que va a venir. Y porque Él va a venir, yo sé que Él va a venir. Entonces, su palabra es sí y amén. Él va a venir, hermano. No se confíe de que está demorando. No se duerma, no cabecee como las 5 vírgenes insensatas, hermanos. Ya dejemos de ser insensatos. Seamos prudentes. Ya dejemos de ser irresponsables con lo que Dios nos ha dado. Hay que seguir trabajando en la obra de Dios. Tienes que velar por tu salvación, hermano, para hallarte digno de salvación cuando venga el Señor. Para que no pases la tribulación, ¿verdad? O angustia. Porque está bien claro que la iglesia no pasará tribulación. Pero sí habrá una pretribulación, hermano, yo lo creo. ¿Estamos qué? En los postreros tiempos, estamos en los principios de dolores. Y a eso es lo que el Señor se refiere. Cuando nosotros estemos viendo todas estas cosas que estamos viendo, Él dijo, la venida del hombre está cerca, la venida del Señor está cerca, hermano. Y yo prefiero, aleluya, estar prudente, no correrme un clásico, hermano. Cuando el Señor me ha dicho a mí, y yo le tengo que obedecer al Señor lo que me ha dicho, que Él está pronto a venir y que estos son los postreros tiempos. Tardándose el esposo, dice, cabecearon todas
y se durmieron. Y es lo que yo veo, hermano, que todas se durmieron, dice la palabra de Dios. Cabecearon y se durmieron todas. ¿Ve? Entonces la palabra nos manda que hay que mantenerse siempre atento, ¿verdad? Hay que estar siempre atentos, dice la palabra de Dios, y mantenerse digno. Eso es. El que está atento se mantiene digno. El que está atento, Dios está viendo. Este hombre está atento, este hombre está haciendo, este hijo mío está haciendo lo que yo he mandado. Aleluya. ¿Verdad? ¿Para qué? Para escapar de todo lo que ha sucedido. Amén. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Tesalonicenses, gloria a Dios, en primera de Tesalonicenses 4:6, y hemos venido hablando de esto hasta el cansancio, ¿sí? 4:16 y 4:17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, ¿verdad?, de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿quiénes escucharán esta trompeta, hermano? Los que están despiertos. Los que están despiertos. Iglesia, es tiempo de que estemos despiertos. No es tiempo de cabecear, dice la palabra de Dios, sino que es tiempo de que estemos despiertos y de que seamos, como dice la palabra, gloria a Dios, prudentes, de que estemos preparados, porque la venida del Señor está próxima. Hay que vigilar, hay que estar pendiente, hay que estar orando en todo tiempo, hermano, y haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios, esa que es buena, que es perfecta, esa que es agradable, hermano. Esa que es la que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra de Dios también nos habla en Tito, ¿sí? Gloria a Jesús. En la epístola que Pablo le mandó a Tito. Tito era uno de los supervisores que él tenía, ¿sí? Y que él mandó a supervisar. Él era de Grecia y era uno de los discípulos que Pablo formó, porque él sabía que él iba a morir al igual que Timoteo, pero él trató de dejar gente joven que siguieran en el mismo ministerio, que siguieran en la misma línea que él tenía, y que enseñara e instruyera a la iglesia en todas las cosas. Por eso la palabra de Dios nos habla en este capítulo, en esta epístola, ¿verdad?, en esta carta a Tito, ¿sí?, de la enseñanza de la sana doctrina. Y es lo que nosotros tenemos que perseverar hoy, hermano. Y mira lo que él le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 12. Dice, gloria a Jesús. Si vemos el 2:1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor y en la paciencia. Miren las exhortaciones, ¿verdad?, que Él nos está dando. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿verdad? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea, el Tito estaba hablando de toda la prudencia que nosotros como cristianos y creyentes que teníamos que tener. Y cuando llegamos al versículo 12, ¿verdad? Gloria a Jesús. En el 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando así, ¿verdad?, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios sea manifiesta para salvación a todos los hombres.
la gracia de Dios, hermano, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria y justa y piadosamente. Es lo que el Señor quiere. Esa es la voluntad de Dios. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, estas recomendaciones le dio el Pablo a Tito para que instruyera y enseñara a la iglesia. Hoy Pablo, a través de esta carta a Tito, nos habla a nosotros sobre instruir a la iglesia en una buena enseñanza y en la doctrina, y sobre todo en la gracia de Dios, hermano, en lo que ya Dios hizo a través de nuestro Hijo Jesucristo. Entonces hay una obediencia, hay una parte que a nosotros nos toca hacer, hermano, y es actuar y andar, como dice él, piadosamente. Sabia, justa y piadosamente, dice la palabra, que vivamos, no como el mundo, no como este siglo, sino justa, sobria, ¿verdad? Justa y piadosamente, guardando la esperanza y la bienaventurada, ¿verdad? Y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Hay un patrón, hay una orden, hay un mandato del Señor: vivir sabia, justa y piadosamente, hermano. 3 cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Para obedecerle a Él. Nos enseña, ¿verdad? ¿A qué? A renunciar a este siglo. Nos enseña a andar piadosamente. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a que vivamos, ¿verdad? Justa y piadosamente, para esperar la manifestación del Señor. Es tiempo para hacer esto, porque ya la manifestación del Señor ya está, hermano. Entonces seamos prudentes. Aquí está lo que la palabra de Dios nos está enseñando a través de Tito. Gloria a Jesús. Lamentablemente, como la palabra dice, dentro del pueblo de Dios vemos las 2 características: la gente imprudente, la gente insensata, pero también la gente prudente. La gente prudente. Usted que es prudente, siga siendo prudente. Y el que es insensato en este tiempo, trate de ser prudente, trate de ser responsable. Dios le ha dado una salvación tan grande para que la cuides, para que no la descuides. Porque ya Dios te la dio, ya Dios te la otorgó. Pero tienes que vivir sabiamente, piadosamente, respetuosamente la palabra de Dios. Es tiempo para que meditemos en esto. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Las insensatas no se abastecieron, dice la palabra de Dios, de aceite, ¿verdad? Para sus lámparas. Fueron descuidadas. Pero cuando se tardaba el esposo, dice la palabra de Dios, cuando se tardaba el esposo, entonces vieron la necesidad. Hermano, no esperemos a ese tiempo. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el peligro. El atalaya ve el peligro, hermano. El que está orando en todo tiempo ve el peligro cuando se acerca. No está dormido. No está cabeceando. Está percibido de lo que ya está por llegar, ¿sí? Y dice que ellas se descuidaron. Fueron descuidadas, ¿verdad? Porque mucha gente está siendo descuidada porque piensa que Cristo no va a venir todavía. Cuidado, no te equivoques. No cabecees ni te duermas como esas vírgenes. Aleluya. Entonces, por esta razón, mucha iglesia está dormida. Mucha iglesia está confiada, está cabeceando. Mucha iglesia ha dejado de organizarse como se tiene que organizar, dice la palabra de Dios. Las prudentes tenían todo organizado, hermano. Las prudentes previeron para el futuro. Porque dice que ellas
aleluya, sí tenían, ¿sí?, aceite. Ellas previeron para después, porque ellas no sabían el tiempo que iba a demorar. Y es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, hermano. No sabemos qué tiempo va a demorar, pero el Señor nos dice a nosotros que seamos prudentes. Y si Dios nos dice que seamos prudentes, debemos ser prudentes, dice la palabra de Dios. Ellas cabecearon, se durmieron, se confiaron, ¿verdad? Ellas pensaron que tenían todo organizado, hermano. Cuidado. Después se dieron cuenta que no tenían nada organizado, que no habían hecho lo correcto, que no habían hecho la voluntad de Dios. A última hora se dieron cuenta. Dice que ellas no fueron precavidas. Este es tiempo de ser precavidos, de tener precaución, de ser prudentes, de escuchar la palabra de Dios y estar atento a lo que la palabra de Dios nos está enviando a hacer, ¿verdad? No fueron prudentes a la instrucción de la preparación, ¿verdad?, y de la llegada del novio. Iglesia, es tiempo de prepararte. Es tiempo de que te organices. Es tiempo de que escuches la instrucción del Señor, porque ya el tiempo está cerca. Mateo 4:4 nos habla de algo muy importante. Cómo nosotros tenemos que estar pendiente con la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, instruyéndonos. No solamente permita que yo a través de este culto, a través de esta palabra o de lo que usted pueda escuchar en internet de otros pastores, ¿sí?, que nada más usted se instruya de eso. Busque usted. Mire lo que dijo la palabra de Dios en Lucas. Que estemos nosotros apercibidos de nosotros mismos. Que estemos nosotros buscando nosotros mismos. Porque la venida del Señor está pronto y porque nosotros no tendremos excusa. Porque esto es de cada uno. Yo no puedo salvar a nadie. Ninguno de los pastores de las redes puede salvar a nadie. Esto es una intimidad con Dios que debes tener, que tienes que tener con el Señor. Miren que Mateo 4:4 nos habla de que cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, Jesús fue tentado y fue tentado con la misma palabra. Pero miren, de la misma forma el Señor respondió con la palabra, porque cuando Él dice que Él le respondió al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra que sale de la boca de Dios, que es esta palabra, es la que te va a dar vida, es el pan que tú necesitas diario. Tú no te puedes conformar solamente a escuchar lo que yo te estoy diciendo. Mira, te estoy dando citas, te estoy dando versículos, hermanos, para que tú tengas ese tiempo de buscar y de mirar que Dios te está hablando y que lo que yo te estoy diciendo es palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, en Mateo 4:4 dice, nos enseña que la fortaleza espiritual es muy importante. Si Jesús no hubiese estado fortalecido espiritualmente con la palabra y con el espíritu que lleva la palabra, Él no hubiese podido responder. Por eso hay mucha gente dentro de las iglesias que no está fortalecido, que no está firme, porque la palabra no lo sustenta. Si bien es cierto, necesitamos el alimento para el cuerpo, pero ahorita mismo lo que más necesitamos es el alimento espiritual. Y si no tienes la palabra de Dios, no vas a estar firme, no vas a estar fundamentado. Tu fe puede flaquear, porque dice que este es el pan espiritual que nos sostiene, la palabra de Dios. Por eso hay mucho pueblo de Dios cabeceando, mucho pueblo de Dios durmiendo y mucho pueblo de Dios que cuando el Señor toque la trompeta, ni cuenta se dará. Hermano, esto es serio, hermano. Esto es serio. Nosotros necesitamos el pan espiritual, ¿verdad?
ese pan que viene del cielo, ese pan que es la palabra de Dios y que viene con el Espíritu Santo. Esta palabra es la que nos va a sustentar, ¿verdad? Esta palabra es la que tú tienes que buscar y estar preparado como el centinela y como el atalaya. No solamente confiarte de domingo a domingo, miércoles a miércoles, de viernes a viernes, hermanos. Esta es una palabra que te tiene que sustentar todos los días. Porque si tú nada más escuchas esto que yo te estoy diciendo, lo escuchas en el momento, pero para el transcurso de la semana tienes que tener otra palabra que te sustente, otra palabra que te afirme, otra palabra que te ayude a mantenerte contra las acechanzas del enemigo y contra las pruebas que van a venir a nuestras vidas. Es la palabra la que te va a sustentar. Es la palabra con el Espíritu Santo que te va a mantener robustecido espiritualmente para que cuando venga la acechanza del enemigo tú puedas pararte firme y así mismo como hizo Jesús, declarar la palabra de fe, declarar la palabra que Cristo nos ha dado y el diablo tendrá que huir. Pero si no nos preparamos, hermanos, y solamente escuchamos o quizás ni escuchamos este culto, hermano, aleluya, ¿sí? Entonces no vas a tener base, no vas a escuchar el sonar de las trompetas. Yo quiero de nuevo volverte a escuchar, a decir lo que dijo Lucas 21, lo que dijo Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se encargue de glotonerías. No pierdas el tiempo. Mira por ti mismo. Sí, mira por ti mismo. Yo por la gloria y para la gloria de Dios estoy aquí dándote una palabra. Pero más de aquí no puedo hacer. Tú tienes que mirar por ti mismo. Tú tienes que ver por ti mismo. Tú tienes que ver por tu salvación. Tú tienes que ser prudente porque Él te está diciendo, ¿sí?, que tienes que ver por ti mismo. Aleluya. Y que tu corazón se llene de la palabra de Dios. Se llene del Espíritu Santo para que seas como esas vírgenes prudentes. Para que seas como esas vírgenes preparadas. Porque esas vírgenes insensatas fueron las que se cargaron el corazón de glotonería, de embriaguez, de los afanes de la vida. Esas son las insensatas. Pero Dios te está llamando a ti a ser un hijo prudente, un siervo prudente, que mire por ti, que mires por tu salvación, aleluya, y que tu corazón esté lleno de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Te alabamos, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia. Prepara tu mente y tu corazón. Aleluya. Gloria a Jesús. Que no solamente sea un culto de semana, sino que tú mismo vayas y tengas una revelación propia a través de la palabra de Dios. Y que Dios poco a poco vaya produciendo ese querer, ese anhelo en ti, esa hambre de buscar su palabra y de estar en esta intimidad con Él. Dice la palabra de Dios que aunque todas cabecearon y todas se durmieron, aleluya, el Señor, oh Padre de la gloria, nos llama y enfatiza en que estemos preparados. En que estemos preparados. Iglesia, es tiempo de despertar y no de cabecear, sino de estar preparados, porque el día ni la hora nadie lo sabrá. Estar preparados para la venida del Señor, estar preparados para la boda del Cordero, dice, ¿sí? Porque Él enfatiza en todas estas cosas. Gloria a Dios. Necesitamos comer el pan diario, ¿sí?, para poder resistir, para poder soportar, para poder aguardar a Dios, que en paciencia, dice la palabra de Dios, hasta su venida.
Si vemos también la palabra de Dios nos enseña algo en Mateo 26. Justamente también, antes de que él fuera entregado y de todo lo que él había dicho, mire, los versículos son, ¿verdad?, consecuentes. 24, 25 y 26. Mire todo lo que el Señor encierra en esta palabra. ¿Y qué fue lo que fue el Señor a hacer cuando le dijo a los discípulos en el capítulo 26, versículo 40 y 41? ¿Qué les dijo? ¿Ah? Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, porque el Señor les dijo, antes de llegar al Getsemaní, ¿sí? Necesito que oren. Mire lo que dice en el primer versículo, en el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dejó a unos, cogió a otros y él también se fue a velar. Y esto también tiene su simbolismo. Amén. Gloria a Dios. Dice que vino con sus discípulos. Aleluya. Vino con sus discípulos. ¿Sí? Y les dijo: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Pero dice que de esos 12, ¿verdad?, dejó el resto y escogió a qué, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a 3 más aparte. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sí? Quedaos aquí y velad. Y también los dejó a él, pero después él se fue a orar solo. ¿Sí? Él se fue a orar solo. Y yendo, dice, un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Está diciendo que se haga tu voluntad, no como la mía, ¿verdad? Y vino luego, después que terminó de orar, él vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo a todos. Y dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Hay mucha carne débil, hermano, pero tenemos que fortalecerla con el espíritu. Y sé que nos cuesta a veces orar porque estamos cansados, hermanos, pero no podemos dejar de orar cuando el Señor ha dicho que velemos y oremos para no entrar en tentación, que velemos y oremos porque el día ni la hora nadie la sabe, que velemos y oremos y no nos durmamos, porque tenemos que estar como el centinela, atento a la voz de Dios y al llamado de Dios, al sonar de la trompeta de Dios. El centinela, la palabra, que es la profecía más segura y más exacta, está hablando en este tiempo. Para mí ya las trompetas están sonando. El evangelio se tiene que proclamar. La palabra de Dios tenemos que vivirla. Ese es el avivamiento que el Señor quiere dentro de la iglesia. El avivamiento que produce la misma palabra de Dios en tu vida. Ese es el verdadero avivamiento. Que esta palabra produzca el avivamiento en tu vida, hermano. Y que esta palabra te ponga a meditar lo que Dios te está diciendo aquí. ¿Sí? Los discípulos también se durmieron, hermanos. Los discípulos también se durmieron. Y el Señor entendió que la carne es débil. Por eso, para fortalecer la carne, tenemos que alimentarla con el Espíritu, con la palabra que es vida, con el Espíritu de Dios. Hermano, te recuerdo que la salvación es individual. Y cuando las insensatas pidieron aceite a las prudentes, gloria a Dios, y ellas dijeron que fueran a comprar, no es que ellas fueron egoístas.
No, no es que no la quisieron ayudar. Es que Dios ha venido hablando todo este tiempo, hermano, para que tú seas prudente y para que tú compres aceite, para que estés preparado y apercibido como estuvieron ellas. Para que ellas miren, para que ustedes miren como miraron las prudentes. Tuvieron provisión, hermano. Toma tu provisión. No seas insensata, no seas imprudente, iglesia de Dios. Toma tu provisión porque el Señor ha dicho que vendrá. Es tiempo para tomar provisión. Es tiempo para que te prepares. Es tiempo, aleluya, para que empieces a hacer las cosas responsablemente y te ocupes de tu salvación. Ellas no podían darle de su aceite. Yo no te puedo dar de mi Espíritu Santo. Tú tienes que procurar buscar tu Espíritu Santo. Tu entrega, tu intimidad con Dios, la tienes que buscar tú, iglesia de Dios, pueblo de Dios. Yo tengo mi intimidad con Dios. Cada uno tiene su intimidad con Dios. Es tiempo de que ya te apercibas de que no puedes andar insensatamente como el enemigo quiere que andes dormido. Iglesia, despierta. Que el Señor no te encuentre durmiendo como encontró a sus discípulos y les dijo: ¿será posible que ustedes no han podido orar conmigo ni siquiera una hora? Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar el rostro del Señor. La salvación es individual y cuando lleguemos a la presencia de Dios no tendremos excusa. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Ellas tenían su provisión. Hoy te digo, busca tu provisión. Prepárate y busca tu provisión, hermanos. Porque esto es individual. Dios no obliga a nadie. Yo tampoco puedo obligarlos. Pero sí te puedo persuadir a través de la palabra a que tú busques al Señor como tienes que buscarlo verdaderamente, en espíritu y en verdad, para estar apercibido. Cada persona es responsable de sus actuaciones, ¿sí? Y ya ha recibido la palabra de Dios por gracia y para la gloria de Dios. Nadie tiene excusa, ¿verdad? No puedes, aleluya, ¿verdad? Y no podemos nosotros, que somos los pastores, menos que predicar ese regalo tan grande que es la gloria y la gracia de Dios en nuestras vidas. Que es por fe, hermano. Por fe tenemos la salvación de Dios. Entonces, no descuides la salvación de Dios. No descuides ese regalo tan hermoso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque vas a recibir consecuencias por haber rechazado una salvación tan grande. Por haber descuidado una salvación tan grande, por haber descuidado el regalo tan grande y más preciado que Dios ha puesto en tus manos. Aleluya. Dice que al venir nuestro Señor, muchos dirán: ábrenos la puerta. Y el Señor responderá: no los conozco. La palabra de Dios nos habla en Mateo sobre esto. Que estamos hablando sobre la parábola. El mismo Señor lo dijo, hermano. El mismo Señor lo dijo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pronto vamos a escuchar eso, hermano. Pronto la trompeta sonará. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice la palabra de Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Tenemos que tener suficiente aceite para que nuestro espíritu no se apague, hermano. Vea lo que vea en este mundo, hermano. Manténgase ferviente en el espíritu. Llene su lámpara de aceite, del Espíritu y de la palabra de Dios, que es lo que nos va a sostener. No nos pase como las insensatas, ¿sí? Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La salvación es individual. Tú tienes que procurar por tu salvación, hermano.
En el nombre de Jesús, no descuides tu salvación. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ¿qué resultó cuando tú a última hora quieres ir a comprar la provisión? ¿Qué resulta? Dice entonces la palabra de Dios en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Que no te suceda por estar descuidado y dormida, iglesia. Vino el esposo y las que estaban preparadas, dice, ¿sí?, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermano, Jesús está hablando a la iglesia aquí. No dejes que se cierre la puerta, hermano. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados. Y el versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y de esto se trata esta enseñanza, de estar velando y en oración, de estar apercibidos y de buscar la provisión que necesitamos, la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Pedro nos habla. Vamos a ver lo que nos dice Pedro. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. 4:7 de Primera de Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Mira la recomendación, ¿sí? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es muy importante el amor y la unidad dentro de la iglesia, hermanos, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el 5:8 de Pedro, de Primera de Pedro, y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es muy importante velar y orar. Es muy importante la prudencia. Es muy importante estar apercibido, estar velando y sobre todo estar llenos del aceite de la palabra de Dios, de la provisión que Dios nos ha dado, porque esta es la provisión espiritual que Dios nos ha dado. Por eso esas vírgenes fueron precavidas, fueron prudentes, fueron sensatas, y ellas no pensaron para el momento, ellas pensaron para el futuro. Y es lo que Dios nos está llamando. No conozcas nada más, no vayas nada más por saber por el momento, no. Aprende para que esto te quede para toda la vida y para que sepas cómo conducirte a través de estos postreros tiempos. Hacer la voluntad de Dios es muy importante, hermano. Dice la palabra de Dios que si pensamos que por venir varias veces a la iglesia, tengo dentro de mis escritos, hermano, esto en mis notas, o ser servidor en la iglesia, tendremos entrada segura al reino eterno, nos equivocamos, hermanos. Nos equivocamos. Lo que Dios quiere que hagamos es su voluntad en cuerpo, alma y espíritu, como dice la palabra de Dios en Mateo 7. Vamos a ver lo que dice Mateo 7, 21 y 23. Mateo 7, 21 y 23 nos habla, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonio? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces
les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras textuales del Señor Jesús. ¿Sí? Estas son palabras de Él. Cuando Él empieza a hablar sobre ¿qué? Sobre la oración y la regla de oro. Es muy importante, hermano. Es muy importante que nosotros atendemos la palabra de Dios. Que como dice su palabra, el fruto nos identifique como hijos de Dios. Porque Él también venía hablando sobre pruebas, pero también venía hablando de que por los frutos Él nos va a conocer, hermano. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento, hermano. Tenemos que dar frutos verdaderos de sincera entrega al Señor. En el creyente, en el cristiano, en el Hijo de Dios, debe haber fruto de arrepentimiento. Gloria a Dios. Hacer la voluntad de Dios es un proceso que nos lleva toda la vida, hermano. Mientras estemos aquí, esto es un proceso de seguir haciendo la voluntad de Dios. Como cristianos, ¿verdad? Debemos saber que Dios cumplirá sus promesas, ¿sí? Que ha dado a quienes, ¿verdad? Que Él ha dado promesa a quienes le aman. Porque Dios sabe quiénes verdaderamente le aman, hermano. Hay que ser, ¿qué? Pasado por el Getsemaní. Porque el mismo Señor fue pasado por el Getsemaní. Fue pasado y triturado como esa oliva, para luego sacar lo que había dentro de Él. ¿Sí? Así que ese fruto tuvo que ser pasado y procesado, hermano. Como nosotros cada uno tenemos que ser procesado para sacar el aceite que había, ¿sí? En esa oliva. Amén. Dios nos va a pasar, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor fue al Getsemaní, estaba siendo procesado, estaba siendo pasado, estaba siendo procesado y pasado por la peor prueba. Pero Él dijo que no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros hagamos la voluntad de Dios, porque Dios cumplirá las promesas que Él nos ha dado. Hay que pasar por el Sinaí, clamar en agonía, como lo hizo el Señor en Getsemaní. Este es tiempo, hermano, de que busques al Señor en oración, en ruego, en súplica, como hemos, aleluya, anunciado a la iglesia Bethesda, que debe hacerlo estas 2 semanas, pero que debe hacerlo en agonía, no porque la pastora lo dijo, ni por el que el pastor lo anunció, no, hermano, ni porque el Señor puso el sentir en mí o en él, no, hermano. Es que también tiene que poner el sentir en ti. ¿De qué? De orar en agonía, como lo hizo el Señor en el huerto del Getsemaní. ¿Sí? En agonía, ¿para qué? ¿Por qué nosotros tenemos que orar en agonía? Dice, gloria a Dios, miren, esto es muy importante, para que se haga la voluntad de Dios, para que la obstinación del corazón, ¿verdad?, sea reemplazada por la obediencia que nos trae, ¿verdad?, deleite en Dios. Amén. ¿Sí? Que nos trae deleite en Dios. ¿Sí? Para querer hacer su voluntad y para no querer hacer nuestra voluntad. ¿Sí? Para determinar, ¿sí?, en todo momento, aunque el enemigo quiera venir, estar determinados a hacer la voluntad del Señor como lo hizo Jesús. Hacer la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios. Debemos determinarnos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios y no permitir que el enemigo nos engañe. A la verdad, gloria a Dios, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, le dijo Jesús a sus discípulos. Y de la única manera que nosotros podemos, ¿verdad?, estar apercibidos de los engaños del enemigo es estar en esa intimidad, en esa agonía, en esa súplica, en ese ruego, para no ser engañados por el enemigo, ¿sí? Porque el enemigo nos quiere venir a engañar
¿De qué forma? En un corazón a veces obstinado, pensando en que estamos haciendo la voluntad de Dios, mas no es la voluntad de Dios. Oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que podamos hacer la voluntad de Dios como Él nos ha mandado. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice en su palabra. Entonces nosotros tenemos que hacer esa voluntad buena de Él, esa voluntad perfecta, esa voluntad agradable a sus ojos, agradarle a Él más que a nosotros mismos y más que al mundo. La palabra de Dios nos enseña entonces que no podemos ser insensatos, que ya no podemos ser necios, irresponsables, aleluya, sino que más bien nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que es la palabra de Dios. Tenemos que estar claros de lo que es la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos y no dormidos, como dice la palabra, sino atentos al llamado. Porque mire lo que dice también la palabra en Mateo 27:26. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Los dos cimientos habla esta parábola, esta palabra del Señor aquí. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Iglesia, es tiempo de edificarnos bien en la palabra de Dios y de edificarnos sobre la roca y no sobre la arena, porque dice la palabra de Dios que el Señor nos mandará, nos llamará insensatos. Porque mire lo que ocurrió. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetus contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dios nos está advirtiendo. Dios nos está advirtiendo de lo que está hablando aquí de los dos cimientos. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando edificamos nuestra casa, nuestra vida sobre la roca, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es tiempo de dejar la insensatez, la necedad, la terquedad y escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Sí, hermanos. A veces pensamos, bueno, yo escucho la palabra de Dios de fulano, mengano y sultano porque esa sí es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, hermano. ¿Oyó? Aunque venga del siervo más humilde. No deje de escuchar la palabra de Dios de quien le dé la palabra de Dios. Honre al que le esté llevando la palabra de Dios. Porque el que desprecia a un pastor o aquel que viene y trae la palabra de Dios no está despreciando al individuo, no está despreciando al hermano, está despreciando la palabra de Dios, o sea, está despreciando a Dios. Escuche atentamente lo que el Señor está diciendo a través de su palabra en esta tarde. No seamos irresponsables, hermanos, y ya deje de edificar sobre la arena. Es tiempo de edificar sobre la roca. Gloria a Dios. Necesitamos ser hombres prudentes, saber dónde estamos edificando. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces la parábola de las vírgenes, hermanos, en esta noche, nos habla de lo principal y primordial, la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para recibir al Señor y para entrar al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente en esta noche. Y no te olvides de la palabra en Lucas 21:34. Mira pues por ti mismo. Mira pues por ti mismo. Y recuerda, hermano, que la salvación es individual. Yo con mucho amor, hermanos, preparo cada día
Aleluya. Y cada semana estos mensajes con el único fin y el único propósito de que aprendas y de que estés apercibido. El Señor conoce mi corazón y el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Aleluya. Yo no quiero multitudes de like, hermanos. Ese no es mi objetivo. Dios me puso para ser un atalaya y Dios me puso para llevar la bendita y santa palabra como se debe llevar. Sí, hermanos, mi único objetivo es que usted aprenda, que usted escuche la palabra, que usted escuche el sonido de la trompeta del Señor y que cuando el Señor me llame, el Señor me diga: hiciste lo que hiciste. Ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho te pondré. Ven al regazo del Señor. Ven al gozo del Señor. Dios te bendiga. Que tu palabra, que esta palabra, que es la palabra de Dios, haga lo que tenga que hacer en tu vida y empieces a reflexionar. ¿En qué posición estás? ¿En el de los prudentes o el de los insensatos? Esa es la idea, que empieces a analizar cómo estás llevando tu vida como iglesia, como hijo de Dios, y cómo estás cuidando tu salvación. Si te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor, como dice su bendita palabra. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente, hermanos. Bendiciones de lo alto.